alumnas y alumnos de secundaria en todo el país. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Vida Saludable, en la que nos acompaña Enrique Rodal y yo, el maestro Carlos Alberto Barreiro López. Y el día de hoy hablaremos de los signos y síntomas de las infecciones. Bien, Enrique, ¿recuerdas lo que vimos la sesión anterior? Recuerdo esa sesión y otras en las que hablamos de cómo los virus, las bacterias y algunos otros microorganismos pueden afectar nuestro estado de salud. Bien, ahora hagamos una reflexión. Ponte en una posición cómoda, relájate y ustedes en casa háganlo también. Respiren, sientan, piensen y reflexionen en todos aquellos sonidos y movimientos que pueden percibir en su organismo, por muy pequeños que estos sean. Piensen en el movimiento de sus pulmones mientras respiran. Piensen en el latido de su corazón y pueden escucharlo con ese ritmo que es tan característico y propio del corazón. Ahora, recuerden las veces que han ido al doctor y los pesa y mide, o cuando revisa con un aparato especial su oído y nariz, cuando coloca el estetoscopio en su pecho, espalda, para escuchar el corazón y respiración de sus pulmones, cuando pega en tu rodilla y la pierna se extiende involuntariamente con el fin de examinar los reflejos en su pierna. ¿Recuerdan cuando pone un termómetro de vidrio en su axila para poder tomar la temperatura corporal? ¿Y qué me dicen de todas esas preguntas que les hace para saber cómo se sienten? Cuando le dicen que les duele aquí o allá. Cuando les dice del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Si te presiono aquí. ¿Cuáles síntomas y signos han experimentado al enfermarse? Anoten en su libreta sus reflexiones y compártanlas en familia. Muy bien, ya pueden abrir los ojos. ¿Qué pensaron? ¿Y tú, Enrique, conoces la diferencia que existe entre un signo y un síntoma? Bueno, recuerdo que cuando me he enfermado he sentido dolor o he tenido fiebre, pero realmente no entiendo la diferencia. Debemos entender que cuando hablamos de signos y síntomas, hablamos de señales de alguna lesión o enfermedad o dolencia que nos permite identificar que algo no está bien en el cuerpo. Un signo es una manifestación objetiva, clínicamente fiable, que puede ser observada a simple vista o en una exploración médica y que puede ser medible. Es una señal que puede ser vista de manera directa o que podemos medir a través de diversos instrumentos. Algunos ejemplos son fiebre, ritmo cardíaco, respiración acelerada, sonidos anormales de los pulmones, nivel de oxígeno en sangre, inflamación del tímpano, presencia y consistencia de la mucosa, nivel de glucosa en sangre, entre otros. Y todas ellas pueden ser valoradas por diversos instrumentos como un termómetro, estetoscopio, oxímetro, glucómetro y algunos otros. Ahora te diré qué es un síntoma. Es lo que siente una persona enferma y no se puede ver ni medir. Por ejemplo, el dolor, la debilidad, el mareo, los zumbidos, la sensación de cuerpo cortado, etc. Y entonces, profesor, déjeme ver si voy entendiendo. Los signos son todas las señales visibles medibles con ayuda de instrumentos. Y los síntomas son las manifestaciones que las personas refieren a que solamente ellas pueden vivenciar y no podemos observar o medir. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero ahora me surge otra duda. Sí, dime, ¿cuál es? Bueno, ¿los signos y síntomas de las enfermedades son siempre iguales? Excelente pregunta, pero no. Los síntomas y signos de una enfermedad no siempre serán los mismos. Es decir, dependiendo del agente infeccioso que te provoque la enfermedad, habrá una serie de signos y síntomas que serán propios de un determinado padecimiento, pero que se manifestarán de una forma específica. Por ejemplo, cuando comes en la calle y te hace daño ese alimento, puedes tener vómito y diarrea, dolor de estómago, posiblemente fiebre o cólicos. Todo dependerá de lo que te enfermó y de la respuesta de tu organismo. También puedes enfermar de alguna infección respiratoria y se manifestarán algunos signos y síntomas como fatiga, dolor de garganta, tos,
fiebre, escurrimiento o congestión nasal, entre otros. Esto es muy interesante. Ahora entiendo por qué el otro día mi primo y yo comimos en el mismo lugar y él se enfermó del estómago y yo estaba, bueno, como si nada. Y ayer que fuimos por una paleta después de jugar, él llevaba sudadera y yo no quise usar la mía. Y ahora parece que me resfrié. Espero que no me dé tos. Seguro que eso te afectó. Te fuiste por una paleta de hielo y además no te abrigaste. ¿Qué te parece si vemos el siguiente video, en el cual podemos observar las principales enfermedades transmisibles que afectan a nuestro sistema respiratorio? A conciencia. La bronquitis es una inflamación de los bronquios causada por bacterias o virus. Los niños, adultos mayores y fumadores son más propensos a padecerla. Inicia con tos seca. Luego existe un aumento de la frecuencia de la tos y producción de flemas. En caso de complicarse, la bronquitis puede convertirse en neumonía o tuberculosis. La neumonía o pulmonía es una infección respiratoria que puede ser causada por virus, bacterias u hongos. Los síntomas son fiebre, tos con flemas, respiración difícil y dolorosa. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa producida por bacterias que dañan los pulmones. Sus síntomas son fiebre, tos, a veces con sangre, flemas, dolor en las articulaciones, dificultad para respirar, agotamiento físico y pérdida de peso. Es importante tener presente que cuando la temperatura cambia o el aire está muy contaminado, somos más susceptibles a las enfermedades respiratorias. Sin embargo, estas se pueden prevenir. Para ello, es necesario aplicar diversas medidas preventivas. Algunas de las medidas son usar un cubreboca, abrigarse bien, taparse la boca con un pañuelo o con la parte interior del codo al estornudar o toser, evitar fumar, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y ventilar adecuadamente los espacios comunes. Además, hay que tener un ambiente limpio en el hogar, trabajo y en la calle. ¿Y tú, qué haces para protegerte de los cambios ambientales? Muy bien, ahora ya me queda más claro. Y de ahí la importancia de usar cubrebocas cuando estamos enfermos y de toser en la parte interior del codo. Pero sobre todo, de mantener nuestra sana distancia. Es muy importante cuidarnos, pero cuidar a los demás es responsabilidad de todos. Profesor, ya me quedó claro el porqué, pero según la sesión anterior entiendo que otra de las enfermedades prevalecientes son las diarreas. ¿Cuáles son sus signos y sus síntomas? ¿Qué te parece si vemos el siguiente video para conocer más del tema y salir de dudas? En la época de calor, las infecciones gastrointestinales aumentan y necesitamos estar preparados para prevenir la deshidratación, especialmente en los niños. ¿Pero por qué hay más infecciones con el calor, eh? Las temperaturas altas y la mala higiene provocan que los alimentos se contaminen con más frecuencia. Esto puede ocasionar diarreas agudas o crónicas que deshidratan el cuerpo. Pero entonces hay que dejar de comer en la calle. Claro, Juan. Toma en cuenta que si comes en la calle, estás más expuesto a las bacterias, virus y parásitos que atacan el tracto digestivo. Pues eso sí, pero yo me fijo muy bien que en los sitios donde compro la comida sean limpios, porque la verdad con la diarrea se sufre mucho. Haces bien, Juan, aunque de todos modos lo más recomendable es que evites comer en la calle. Si te da diarrea, lo mejor es evitar tomar antidiarreicos, a menos de que te los recete un médico, porque tu cuerpo necesita eliminar lo que le hizo mal. Ah, mire, pues no sabía eso. Sí. A conciencia. La Organización Mundial de la Salud define la diarrea como la expulsión de heces sueltas o líquidas 3 o más veces al día, con una frecuencia mayor que la normal para la persona. La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo que puede estar ocasionada por diversos organismos como bacterias, virus y parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua de consumo contaminados o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente.
En estos casos, la diarrea es el mecanismo de defensa que ayuda al cuerpo a expulsar los microorganismos que amenazan nuestra salud. La diarrea de corta duración, conocida también como aguda, es un problema común y suele durar de 1 a 2 días. Algunos síntomas que pueden aparecer junto con la diarrea son cólicos o dolor en el abdomen, pérdida del control intestinal, fiebre, escalofríos y vómito. Una de las consecuencias de la diarrea es la deshidratación, es decir, el cuerpo pierde líquido y sales minerales, por lo tanto, no puede funcionar adecuadamente. Es especialmente grave en niños, adultos mayores y en personas con pocas defensas en el cuerpo. La primera medida para evitar la deshidratación cuando padeces diarrea es tomar suero oral, jugos y agua para recuperar los líquidos y electrolitos perdidos. Se debe acudir al médico cuando la diarrea dura más de 2 días en los adultos y más de 24 horas en los niños. Existe vómito. La fiebre es de 38.8 grados centígrados o más. Hay dolor intenso en el abdomen o recto y existe la presencia de heces con sangre. Para evitar la infección es necesario lavarse las manos correctamente, lavar y desinfectar frutas y verduras. A ver, profesor, entonces, ¿la diarrea es o no es una enfermedad? La diarrea es la forma en la que el cuerpo intenta expulsar a los patógenos que nos dañan. No es la enfermedad, sino una respuesta del sistema inmunitario del organismo al combate de una infección. Hay que evitar automedicarnos. Ya entiendo, profesor. Por eso es importante la atención médica inmediata. ¡Correcto! Y ahora, para evitar otras situaciones de alarma en nuestra cápsula de la verdad sobre las drogas, se hablará sobre la cocaína. Es importante tener esta información. Hola, soy Emanuel y te doy la bienvenida a una nueva lección de la verdad sobre las drogas. Hoy hablaremos sobre una de las drogas más conocidas en el mundo. Una droga que, por su gran popularidad, su uso se ha extendido por décadas. A través de nuevos datos superiores, explicaremos todo lo relacionado con la cocaína y su universo. Vamos a comenzar con el siguiente video. Línea, Perico, nieve, blanca, paraíso, polvo, azúcar. Moyo, Blancanieves. Coca, polvo, cocaína. No te imaginas los demonios y problemas que estás a punto de encontrar cuando decides usar cocaína. La cocaína se extrae de la planta de la coca. Hay un proceso en el que extraen las propiedades reales de la planta y la refinan en polvo. Aunque es frecuente verla hecha polvo, a la hora de comprarla te la dan en forma de piedra porque se saca de un bloque. La cocaína se puede mezclar con vidrio, con destapacaños, solo para lograr esa primera quemadura en la nariz y estar adormecidos para no sentir lo que inhalas. Gente muy joven o personas grandes usan cocaína, no hay prejuicio. Se considera una droga para ricos, pero incluso jóvenes la consiguen a bajo costo. Cuando ya eres adicto, el precio se va elevando. Lo que vas necesitando cada vez es más. Hay muchas maneras de consumirla, yo la inhalaba. Yo la fumaba, la inhalaba. Puedes fumarla y inyectártela con agujas intravenosas. La primera vez que la consumí tenía 14 años. La ingería a los 16 años. A los 18 años, yendo a fiestas caseras con mis amigos. Estaba con unos amigos. Ellos tenían éxtasis y coca. También fumaban marihuana y tomaban. Recuerdo estar en una fiesta y había compañeros mayores que traían la cocaína. Piensas, claro, los grandes están en la onda, ¿no? Y ellos son los que iban a fiestas e ingerían drogas. Estaba en un grupo de personas inteligentes y personas con mucho dinero, entonces la cocaína apareció en escena. ¿Sabes? Primero era una vez al mes o algo así, luego incrementa. Lo haces cada fin de semana. En 8 meses fui de probarla pocas veces a ser un consumidor semanal, después a consumirla diaria y al final ser el traficante.
Al empezar te sientes estrella de rock, invencible, que nada ni nadie puede tocarte. Puedes entablar una conversación, estás feliz, pero solo por media hora. La primera vez que la ingerí, quería más. Así toda la noche. Con la coca es de inmediato. Solo dura 15 o 20 minutos. Y luego querrás otra raya. Y quería más con el bajón. Así que estás buscando siempre ese viaje que no lograrás. Salía de trabajar cada hora a comprar. Estaba trabajando 14, 16 horas al día. Empecé a usar más cocaína para trabajar y hacer más dinero. Al final, de una u otra manera, te gastas todo. Era tan cara que solo tenía lo necesario para sobrevivir, hasta que no pude comprar más. Después noté que no tenía el control sobre mí, que la cocaína me controlaba. Ingieres más para sentirte normal, pero con la droga nunca estarás normal. No podía completar ninguna cosa de las que empezaba a hacer. No podía tener una conversación ni ver a nadie a los ojos. Tu cuerpo te exige más y más, pero en ese punto te vuelves menos capaz de funcionar. Una vez que te agarra, comienza a succionarte. Y por más que tratas y tratas de salir de ahí, llegas más y más hondo. Al despertar y no tenerla, pensaba en una pistola en mi cabeza. Pensaba que la necesitaba para levantarme, dormir o cualquier cosa así. 2 días después de ingerir la cocaína te da dolor muscular, la nariz te arde y comienzas a sangrar. Mi nariz me dolía por inhalarla y no podía dormir sin tener rayas listas y calmar el dolor que sentía. Pasaba de calores a fríos extremos y a sudoraciones excesivas por la noche. No podía dormir sintiéndome asquerosa. Los escalofríos, los temblores. Estaba ingiriendo una gran cantidad de cocaína que en realidad me tenía alucinando. Y con el tiempo me sentaba y hablaba conmigo mismo. Estaba enloqueciendo. Veía cosas, tenía paranoias, depresión frecuente e intentos de suicidio. Así pasó de ser la droga de una fiesta a una droga que me mantenía escondido en un cuarto oscuro, asustado de mi sombra. En el negocio familiar me encargaba de cuentas por pagar. Pagaba las facturas. En 3 meses tomé 100,000 pesos y casi llevé el negocio familiar al colapso. Ganaba mucho dinero en ese tiempo. Todo se iba a las tarjetas de crédito y lo que me sobraba era para la cocaína. Probablemente gasté como 700,000 pesos. Comencé a inyectármela. Perdí la vena y de hecho lo hice en un nervio. Se inflamó todo mi brazo y mi mano. Mi brazo se inflamó más y más. Creí que moriría. Se me paró el corazón. Vinieron rápidamente y colocaron los electrodos. Me revivieron prácticamente. Pero saliendo del hospital, ahí estaba yo, consumiendo de nuevo. Fui a una fiesta y había un hombre, no lo conocía. Lo golpeé hasta que le puse una paliza, lo mandé al hospital. Fue golpearlo hasta que quedó inconsciente, solo porque no sabía quién era y estaba paranoico. Un chico recién salió de prisión. Sabía que yo necesitaba el dinero. Él quería que fuéramos a robar a unas personas. Fuimos ahí enmascarados y con pistolas. Los amarramos y tomamos lo que tenían. Un buen amigo mío. Estudié la secundaria y preparatoria con él. Intentó robar a alguien en una fiesta de la prepa y le dispararon en el estómago con un calibre 40. Ahora está muerto. 20 años tenía. No siento la felicidad que sentía antes de tomar las drogas. Mi memoria está lejos de ser lo que era antes. Es difícil recordar nombres, rostros, lugares. Me disparé en la pierna y de hecho no tuve sensación en ella por un año. Mi pie todavía está dañado por eso. Daños en mis brazos, venas y más. Al sonarme la nariz aún sangro, me salen trozos de tejidos. Y me hice una úlcera y se desgarró. Ataques al corazón, derrame cerebral, nada bueno. Cuando eres joven siempre dices, yo probaré de todo, quiero probar algo nuevo.
pero esto no vale la pena. Desearía nunca haberla probado esa primera vez. La aceptación social no valía la pena. Las chicas no valían la pena. Ni mucho menos el dolor que le causé a mi familia. Si piensas que tú lo controlas, no es así. No se puede controlar. Te agarra más rápido de lo que piensas. Ahora tengo 27 años. Siento que mis 20 fueron improductivos y un desperdicio. No conozco a nadie que haya ingerido cocaína solo una vez, sin haberse, no sé, afectado negativamente. Parece divertido hoy. Y piensas que te estás divirtiendo. Pero no hay tal cosa como un adicto veterano. Te vas matando tú solo. Escoges la muerte sobre la vida. En realidad, esa es la decisión que tomas. ¿Te das cuenta? La cocaína es una de las drogas más adictivas que existen por la euforia que crea y la intensidad de sus efectos. Sin embargo, ¿crees que consumirla te hace una persona mucho más cool e interesante? ¿Te has puesto a reflexionar cómo puede afectar tu vida? Piénsalo un momento. La palabra cocaína se refiere a la droga en forma de polvo o cristal. El polvo se mezcla usualmente con sustancias como el almidón de maíz, talco y o azúcar u otras drogas como la procaína, que es un anestésico local, o anfetaminas. Al extraerse de las hojas de coca, la cocaína se desarrolló originalmente como un analgésico. Normalmente se inhala, pasando el polvo al torrente sanguíneo a través de las fosas nasales. También puede ser ingerida o frotada en encías. Para absorber rápidamente la droga dentro del cuerpo, los drogadictos se la inyectan, pero esto incrementa sustancialmente el riesgo de sobredosis. Inhalándola como humo o vapor, la velocidad de absorción causa menor riesgo para la salud que la inyección. Lo que empezó como una tradición religiosa en los Andes se ha convertido en un abuso a lo largo del mundo. La coca es uno de los estimulantes de origen natural más antiguos, potentes y peligrosos que existen. 3000 años antes del nacimiento de Cristo, los antiguos incas en los Andes mascaban hojas de coca para acelerar el latido de sus corazones y de su respiración para contrarrestar los efectos de vivir escasos de aire en las montañas. Los nativos peruanos mascaban hojas de coca solo durante ceremonias religiosas. Este tabú se violó cuando los soldados españoles invadieron Perú en 1532. Los indios que trabajaban a la fuerza en las minas de plata españolas eran mantenidos con suministros de hojas de coca, porque les hacía más fáciles de controlar y explotar. La cocaína fue por primera vez sintetizada en 1859 por el químico alemán Albert Niemann. No fue sino hasta 1880 cuando empezó a hacerse popular en la comunidad médica. El psicoanalista austriaco Sigmund Freud, quien usaba la droga personalmente, fue el primero en promover el uso de la cocaína en forma general como un tónico para curar la depresión y la impotencia sexual. En 1884 publicó un artículo titulado Über Coca, en el cual promovía los beneficios de la cocaína llamándola una sustancia mágica. Aunque observó que la cocaína había conducido a la decadencia física y moral, Freud continuó promoviéndola. También creía que, para los humanos, la dosis tóxica de cocaína era muy alta y no parecía haber una dosis mortal. En 1886, la droga logró mayor popularidad cuando John Pemberton incluyó las hojas de coca como ingrediente en el refresco de cola más conocido del mundo. Los efectos eufóricos y vigorizantes sobre el consumidor ayudaron a elevar la popularidad de este refresco a comienzos de siglo. El consumo de cocaína aumentó en la sociedad y los peligros de la droga poco a poco se volvieron más evidentes.
La presión pública obligó a que en 1903 la compañía refresquera eliminara las hojas de coca como su refresco. A partir de la década de 1850 hasta principios de 1900, las personas de todas las clases sociales comúnmente usaban elixires con cocaína y opio, tónicos y vinos. Celebridades que promovieron los efectos milagrosos de los tónicos y elixires de cocaína hicieron que la droga llegara a ser popular en la industria del cine mudo y Hollywood. En 1905 se volvió popular aspirar cocaína y en menos de 5 años los hospitales y médicos comenzaron a informar en su literatura de casos de daño nasal causados por el uso de esta droga. En 1912, el gobierno de los Estados Unidos informó de 5,000 muertes relacionadas con la cocaína en un año, y para 1922 la droga fue prohibida oficialmente. En la década de los 70s, la cocaína surgió como la nueva droga de moda para los artistas y hombres de negocios. Tradicionalmente, la cocaína era una droga de hombres ricos, debido al alto costo para mantener el hábito de cocaína. A finales de los 80, la cocaína ya no fue solo una alternativa para los ricos. Para entonces, tenía la reputación de ser la droga más adictiva y peligrosa, ligada a la pobreza, el crimen y la muerte. Hacia 2008, la cocaína se había convertido en la segunda droga ilegal más traficada en el mundo. A veces, la cocaína se toma con otras drogas, incluyendo tranquilizantes, anfetaminas, marihuana y heroína. Tales combinaciones incrementan marcadamente el peligro de usar cocaína. Además de la probabilidad de desarrollar un hábito a 2 drogas, uno puede crear fácilmente una mezcla de narcóticos que resulte fatal. Espero que hayas entendido toda esta información. Sé que es mucha, pero estas definiciones son claves. Así que vamos a tomar un descanso en esta lección y continuaremos con este tema en la próxima lección. Como pudimos ver, la cocaína es una de las drogas que genera adicción rápido. Es importante que tengas esta información para que puedas tomar las mejores decisiones. Estamos por concluir la sesión, así que rescatemos las ideas principales. En cualquier enfermedad, lo correcto es que el diagnóstico lo realice el doctor, de acuerdo con tus signos y síntomas. Es importante no automedicarse, seguir las indicaciones del tratamiento. Automedicarse puede generar resistencia a los antibióticos. Muchas enfermedades causadas por virus y bacterias son muy parecidas y los antibióticos solo actúan contra las bacterias. Conoce tu cuerpo, entiéndelo y atiéndelo. Les invitamos a la próxima sesión en la que hablaremos de la importancia de las vacunas en la prevención de las enfermedades transmisibles. Recuerden que la buena salud se construye. La buena salud se conserva. Con amor, voluntad, conocimiento y conciencia. ¡Hasta la próxima! Bueno, profesor, vámonos. Vámonos.